Son días muy tristes para el pueblo boliviano. Son días grises, oscuros, días donde el sol no sale más, porque la entrada del fascismo entró y pisó con fuerza en estas últimas elecciones. Bolivia, después de 2 décadas, vira a la derecha y abandona la herencia del comandante Evo Morales, del Estado plurinacional de Bolivia, de los gases a 2 pesos bolivianos, de los subsidios, de las dádivas, etcétera, etcétera. Bueno, eso diría si estuviese pendejo. La realidad es que el resultado de las elecciones en Bolivia terminan siendo más una consecuencia. Son 2 décadas de promesas incumplidas de un modelo socialista que juraba traer prosperidad y terminó dejando crisis, corrupción y una sociedad más dividida que nunca. Y para los que digan que con Evo Morales el país redujo la pobreza y la calidad de los bolivianos aumentó, no te voy a decir que no, porque estadísticamente es cierto que en el periodo de Evo Morales Bolivia sí redujo la pobreza. Pero hay matices en torno a por qué sucedió y vamos a desmitificar el mito del éxito económico del socialismo boliviano, que fue más humo que realidad. Al final del video les voy a decir por qué. Y hago este video también porque el día de ayer muchos bolivianos me escribieron al Instagram a hablarme sobre sus elecciones, que debería hacer un video de cómo estaba el tablero político en su país. Y bueno, yo me debo al público. Si he hablado de las elecciones en Argentina en el 2023, de Brasil en 2022, me acuerdo que muchos brasileños me dejaron de seguir porque, bueno, yo decía que no voten a Lula y se enojaron los humildes y hermanos brasileños. Bueno, con Chile me pasó algo similar, ¿no? Los chilenos me amaban, en 2021 dije voten acá, y muchos chilenos empezaron a odiarme y yo la verdad a los chilenos los quiero y no quiero que me odien, ¿no? Y bueno, también hablé de Ecuador, pero bien, creo que merecería la pena hablar de Bolivia, por supuesto, porque ocurrió un evento histórico. La izquierda fue derrotada en las urnas con porcentajes aplastantes en medio, y el partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo, alcanzó un mísero 3% en las urnas, siendo que ni siquiera se posicionaron como la fuerza de izquierda con más votos en estas elecciones, sino fue el partido de Andrónico Rodríguez con un mísero aún 8%, a mucha disparidad de lo que alcanzó Rodrigo Paz, que es de centro con 32%, y el candidato de este canal, Tuto Quiroga, con 26%. Los dos que pasarán a segunda vuelta, que se dará en este mes de octubre. Yo les juro que voy a ver el debate, y de hecho me vi el debate de la primera vuelta porque en ese momento yo estaba en Bolivia, y entonces en los canales, en el YouTube, en el aplicativo del Airbnb que renté, ahí estaban pasando el debate. Pero bueno, más hay una razón o un gran atenuante de por qué la izquierda perdió escandalosamente en estas elecciones, y no es por mera casualidad o no es porque los bolivianos al fin despertaron. De hecho, a mí esto me pareció muy raro, porque si tú quieres que yo piense que un país donde regentó el masismo y que ha elegido al MAS durante 2 décadas y cuyo voto popular sigue siendo más en boga que nunca, haya sacado un 3% porque al fin los bolivianos despertaron, entonces estás completamente equivocado. Esto sucede porque el mismo Evo Morales mandó a votar en nulo, en blanco, como modo de protesta tras su inhabilitación de estas elecciones, y adivina qué, el voto en nulo fue el 4º más grande de estas elecciones, a casi nada de rebasar al tercero, a poco de ser esa tercera fuerza con un cercano al 20%, el voto en nulo más grande de todos los tiempos, de lo que solía ser menos 5% de hecho, lo que exhibe que, pese a que Evo Morales ya sea una figura política bastante desgastada y en decadencia, todavía sigue teniendo cierta autoridad en el pueblo boliviano, todavía sigue siendo el Führer de millones de personas en Bolivia, y ese 19% no lo puedes descartar porque serán ellos los que definan las elecciones en la segunda vuelta. A mi parecer, creo yo que un zurdo, un votante típico del MAS, va a ver esto entre el centro y la derecha y va a ir por el centro, va a ir con Rodrigo Paz, con el que salió primero, obviamente, y muy probablemente termina siendo el próximo presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Pero ojo ahí, algunos se preguntará, ¿y qué pasó con el presidente de Bolivia actual? Arce no se iba a volver a postular.
y simplemente no se postuló porque el tipo tiene una aprobación bajísima en esta última gestión, por lo que declinó de participar en estas elecciones. Y entonces, sin Evo Morales, sin Luis Arce, el MAS se queda acéfalo, se queda sin cabezas, se quedó sin un líder, sin un candidato fuerte, aunado a que Evo y Arce están peleados desde el año 2022, por lo que el MAS atraviesa al día de hoy su crisis más grande de la historia, lo que no quiere decir que la izquierda haya desaparecido en Bolivia, como leí muchísimas veces el día de hoy. No, para nada, está muy equivocado. La izquierda en Bolivia sigue más viva que nunca, y ese voto en nulo es solo una pequeña exhibición de un león que está dormido, pero en cuanto despierte volverá a hacer estragos como lo viene haciendo durante la última década. La izquierda no ha muerto en Bolivia, solo se está tomando un descanso, solo está en una etapa de transición, está, no sé cómo decirlo, mutando, en metamorfosis, se está tomando unas vacaciones, si gusta llamarle. ¿O tú te piensas que un país como Bolivia, que como culturalmente es Bolivia, dos candidatos muy ajenos a la idiosincrasia de ese país va a ir a segunda vuelta? No, imposible. Se dice que es el centro derecha versus la derecha ortodoxa. Bueno, para mí es centro versus derecha ortodoxa, representado hoy por el Tuto Quiroga, pero ese es un escenario ideológico, al menos al día de hoy, que no sucede. El boliviano masista es terco, es ignorante, y en cuanto se le vuelva a dar la gana de votar, cagaron los bolivianos. Antes de continuar, usando el código BILLO podrás tener 50 SO para tu combinada con el simple hecho del Reg East RO, nada más. Ya estamos cerca del reinicio de la Liga de Europa, como también de las llaves mata-mata de Libertadores, y usando el código BILLO para el partido que desees, escucha, podrás tener ese FIS y ya sabes dónde está. Por lo mismo que los problemas que padece Bolivia, y esto muchas veces lo he dicho y se extrapola en todos los países del mundo, es por su gente, porque a un país lo hace su gente, y cada país tiene lo que se merece, y cada país tiene los políticos que se merece. Yendo al caso de Perú nada más, mucho se critica al parlamento, a la presidente que tiene la aprobación más baja de América Latina, etcétera, etcétera, pero poco se habla de los peruanos, porque ¿qué sociedad o qué país quieres que construya si hay peruanos? Gente que mandó a segunda vuelta por mucha diferencia sobre los demás a Castillo y a Keiko en el 2021. Estos ganaron por arraso la primera vuelta. Con personas así que votaron a estas personas que no son miles, son millones, ¿quieres que te construya un país como la gente? No se puede. Las elecciones del 2021 fueron una radiografía de que el peruano promedio es ignorante intrínsecamente hablando, y la tercera fuerza fue Porky, puta madre. No, pues con peruanos no puedes hacer un país decente. Por eso cada país tiene lo que se merece, cada país tiene los políticos que se merecen, porque a un país lo hace su gente, y el cambio empieza no por la clase política, empieza por el individuo, porque es el individuo en sociedad el que construye la patria. Si la sociedad normaliza la corrupción, entonces acepta candidatos corruptos. Si la sociedad es indiferente, permite que los mismos de siempre se reciclen, y si la sociedad exige, se organiza y se informa, entonces empuja que surjan liderazgos distintos. Por ahora esto último no ocurre. Si no hay una ciudadanía crítica, definitivamente tienen a los políticos que se merecen. Pero Billo, hay gente en Perú que sí quiere hacerle el cambio, que sí piensa. Sí, yo sé que hay, pero son poquitos, son minoría. El grueso de la población se guía por populismos, por eslogans, Perú, potencia mundial y no sé qué chucha más. Dale al pueblo lo que pide, dale al pueblo populismo, que así es como se ganan las elecciones. Concha su madre. Yendo al caso boliviano, es difícil construir un país si gran parte de la sociedad todavía vive en el 1500 y son fuertemente alérgicos al desarrollo y a la creación de riqueza. A veces pienso que el boliviano masista en realidad no le interesa en absoluto que su país mejore, sino que lo represente alguien ligado a su etnia, a su cultura, y haga un país en torno a esa idiosincrasia. Después, si le va bien o si le va mal, eso no importa, porque una gran parte
parte de la población sigue pensando en clave de clientelismo y populismo, donde el Estado es visto como papá proveedor que debe repartir bonos, subsidios y empleos públicos sin exigir productividad, innovación o responsabilidad ciudadana. Y es ahí donde aparece el MAS. El MAS supo alimentar esa mentalidad, convertir la política en un mecanismo de dádivas, o sea, es decir, que los políticos, en vez de gobernar para mejorar el país a largo plazo, se dediquen a regalar cosas, a dar beneficios inmediatos. El MAS también supo instalar de que la idea de que la identidad indígena y popular es suficiente carta de legitimidad aun cuando esta gestión es ineficiente. Por eso el problema de Bolivia es cultural. Hay que erradicar ese pensamiento en las personas. ¿Se puede? Lamentablemente creo que no se puede, y esto lo he estado pensando mucho, les digo, incluso con Perú lo he estado craneando y llegué a la conclusión de que son los adultos y personas que bordean los 50 años los que generalmente integran estas ideologías rancias, y a personas así no las vas a cambiar jamás. Por eso hago una división entre adultos y gente joven. Debe haber gente joven en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, cuya mentalidad diste mucho a la de sus padres, porque esta generación ha crecido con internet, con libros, con información, con estudios, han completado como mínimo, no sé, una educación secundaria, aunque no sea suficiente, pero probablemente a esa edad ya han logrado más cosas que sus padres. Y yo confío en los jóvenes como el pilar fundamental para erigir el cambio en los pueblos. No confío en los adultos. La realidad es que lo más fácil es que el tiempo se los lleve y el país empiece a tener otra calidad de personas. Pero yo con esta gente no puedo lograr un país decente. Entonces habrá que esperar 20 años, 30 años, el cambio será cuando cambien las personas. Por ahora esta elección, al menos para mí, es una pantomima. La izquierda en Bolivia no ha muerto, aunque parezca que sí. El socialismo como ideología sigue más vivo que nunca, y el voto nulo, que fue realmente notorio, solo explica una cosa: obediencia al caudillo. Que casi una quinta parte del electorado haya votado en nulo porque Evo Morales lo pidió, demuestra que la izquierda masista no desapareció, sino que sigue siendo cautiva la figura de su caudillo, porque no fue un voto con rebeldía, fue un voto disciplinado. Si Evo no juega, nosotros tampoco jugamos. Eso refleja que la izquierda boliviana no está muerta, sino en pausa, esperando instrucciones, está calculando cuándo volverán con fuerza. Mientras tanto, dejaron el tablero vacío para no legitimar a un candidato que no controlan, porque el masista quiere a Evo, no quiere a otro. Menos a este cruceño, viejo. Un cruceño no puede ser jamás masista, menos este señor que está lejos de lo que el masista entiende como doctrina política. Dentro de ella, el fenotipo. Tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver cómo se ve una persona, su apariencia física? Bueno, en este caso tiene mucho que ver, aunque parezca ridículo, y en serio es muy ridículo, pero paso a explicar. Primero de todo, el MAS se construyó sobre dos pilares, ¿ok? O sea, la identidad indígena y campesina y la narrativa antiélite oriental, anti-Santa Cruz. Y este señor se aleja mucho de esa identidad cultural del masismo. Que su candidato sea cruceño y rasgos físicos más cercanos a la élite cruceña quiebra ese relato simbólico del MAS. Entonces, para la base histórica del MAS, esto genera desconfianza y desconexión. Que este tipo ¿quién es? No es mi líder, no lo sienten como uno de los suyos. Y el MAS siempre jugó con esa narrativa. Nosotros contra ellos, el pueblo contra el élite, nosotros los del occidente contra los cambas orientales, y si construyes esa narrativa, viene este señor y la desarticula. Es como que un rejunte de nazis escoja a un judío como su Führer, o sea, nada que ver. Que bueno, eso por ahora. Pasamos a hablar de los candidatos, o al menos de Tuto, que es el que me interesa, y básicamente, bueno, en resumen, el sucesor de Hugo Banzer. ¿Quién es Hugo Banzer? Ya lo hablé varias veces, es un ex gobernador boliviano que aplastaba zurdos como si se tratasen de cucarachas, y al día de hoy es el candidato opositor al MAS con un discurso mucho más radical que el de su oponente, promotor de una economía liberal y austera, además de restablecer la confianza internacional, que bueno, dentro de sus medidas está la privatización de empresas estatales, eliminación de subsidios, apertura de sectores estratégicos, no sé, como la energía y el litio, por ejemplo, a la inversión extranjera, entre otras cosas
cosas más. Este es el candidato más a la derecha, por así decirlo. Pero bueno, gente, ahora que me acuerdo, yo iba a explicar lo de Evo Morales, porque muchos bolivianos hablan de cómo Bolivia se desarrolló en su gobierno, cómo bajó la pobreza, cómo el país creció a partir de su gestión, más lo poco que te dicen es cómo lo hizo Evo. Y esto es más un viento de cola externa que un mérito propio de Evo. ¿Por qué? Porque durante su gobierno coincidieron dos fenómenos mundiales. Uno, el boom de las materias primas, sobre todo entre los años 2006 y 2014, donde los precios del gas, el petróleo y los minerales estaban en niveles históricos gracias a la demanda de China, India y otros emergentes. Incluso Brasil y Argentina le compraban a Bolivia, ergo más entrada de dólares al país. Bolivia multiplicó sus ingresos fiscales, llegando incluso a tener reservas de hasta 15.000 millones de dólares, que para Bolivia eso es mucho. Y lo consiguió sin necesidad de innovar en su economía, sino aprovechando el boom de las materias primas, como alguna vez lo hizo Perú con el guano y se hizo un país rico en la región. Pero en otras palabras, Evo se benefició de un contexto internacional favorable que le permitió financiar sus programas sociales, sus bonos, sus subsidios, sus dádivas y proyectos de infraestructura. Pero esos aciertos estaban alimentados por una caja llena gracias a los precios internacionales. Lo que nadie te dice es que sin ese boom de materias primas que no dependía de Bolivia, ese modelo se mostraba insostenible, caduco, falido. Bolivia no hizo ni un solo mérito para tener todo lo que tuvo en su momento, más que aprovechar lo que de su tierra salía. Y ahí el problema, cuando ese boom internacional se terminó, o sea, a partir del 2015 con la caída del precio del gas y la reducción de las reservas, el modelo boliviano mostró su límite. El modelo boliviano recién develó su verdadera cara. El modelo boliviano colapsó, un modelo que no funciona evidentemente. Bolivia dejó de tener dólares suficientes, el Estado empezó a endeudarse y la inflación reapareció y la economía se estancó. Aquí se vio que ese éxito inicial no era estructural, sino coyuntural, que es diferente. Dependía de factores externos más que de un diseño económico sólido, y el problema de Evo Morales es que nunca diversificó la economía y por el contrario creyó que vendiendo materias primas a mansalva el modelo boliviano era suficiente. Sin embargo, era un modelo condenado a morir porque no depende de lo que tú hagas, sino de elementos externos que tú no manejas, y Evo heredó un contexto internacional favorable y en vez de usar esa bonanza para diversificar la economía, se limitó a repartir renta del gas. No invirtió en industria, tecnología ni educación de calidad. Se le puede culpar de haber gobernado un piloto automático, porque mientras hubo plata, la fiesta siguió. Cuando se acabó, el modelo colapsó. Bolivia terminó aún más dependiente del gas natural, no se abrieron a mercados nuevos, no se mejoró la capacidad productiva y se perdió la oportunidad de usar esos años de abundancia para preparar el país para el futuro. Y eso es culpa directa de Evo Morales. Tuvo los recursos para hacerlo y no lo hizo. Y como consecuencia también construyó lo que hoy es el masismo cultural. Que bueno, esto, como yo lo llamo, me acabo de inventar esto. Porque Evo, a partir de sus dádivas y estado benefactor insostenible, no construyó una ciudadanía crítica, sino convirtió la política en bonos, bonos, bonos y más bonos. Bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy creo que se llamaba, renta dignidad, que si bien sí eran ayudas inmediatas, generaron dependencia y cultura del Estado papá. Y eso no es progreso, es clientelismo institucionalizado. Convertiste a los bolivianos en unos inútiles que esperan que el Estado les regale todo porque se acostumbraron a que Evo les dé todo. Pero como decía aquel refrán, al pobre no le debes regalar el pescado, le debes enseñar a pescar. Pero en fin, el modelo de Evo, para que sepan, lo pudo hacer cualquier persona. Hasta tú que estás escuchando esto lo puedes hacer. Es solo aprovechar la coyuntura internacional, porque cuando eso se termina, la pantomima se termina, se acaba. Vivieron en una falsa realidad. Es como cuando te ganas la lotería y empiezas a gastar a lo loco. Una vez que se acaba ese dinero, vuelves a ser pobre. Lo mismo fue Bolivia, y esto yo ya lo sé porque en mi país ocurrió lo mismo. Todo lo que le pasa a Bolivia en mi país ya lo vivió. Vivimos, diría, en unos años más adelante que Bolivia. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Dime tú qué te pareció en estas nuevas elecciones. Y nada, gente, creo que hice una catarsis. Así que nada, gracias por quedarte hasta acá y nos vemos en un próximo video.